Cuarto de Ensayo es una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos a Cuarto de Ensayo. Soy Dunia de Wind. Este cuarto es un espacio semanal de conversación y narración de temas que pueden ser de tu interés. Quédate aquí conmigo. Te invito a este espacio, a este rinconcito para pensar. El balotaje, como le llaman a la segunda vuelta argentina, es este próximo domingo 19. Y luego de haber visto este debate que fue televisado y seguido por millones de personas, también a través de las redes sociales, según opiniones de ciertos analistas políticos de los principales diarios de Argentina, como La Nación y El Clarín, el ganador de ese debate fue el actual ministro de Economía, Sergio Massa, frente al libertario, al díscolo Javier Milei, que es un personaje que quiere simplemente atentar e ir en contra de los cimientos del Estado y que en realidad estuvo débil en cuanto a respuestas y ataques. Argentina inició el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy, al tipo de cambio paralelo, somos 130. Tenemos 45% de pobres, 10% indigentes, y una inflación caminando al 300% en la punta, con alto riesgo de hiperinflación. Bueno, creo que lo bueno de este debate es que tiene la oportunidad de que cada uno de nosotros podamos exponer y podamos preguntar. De hecho, recientemente y previo al debate, circuló la noticia por los medios de comunicación de una carta, un acta firmado por ciertos exmandatarios e incluso por el intelectual y escritor premio Nobel Vargas Llosa, con una firma de apoyo al candidato libertario Javier Milei. Y obviamente también del otro lado, otra noticia, otra carta firmada por otros exmandatarios latinoamericanos y de Europa en apoyo al ministro de Economía Massa, quien, por cierto, no le acompañan los números a pesar de que le fue bien en el debate. La inflación en Argentina es a un 140% y el pueblo solo espera saber en cuánto se devaluará su moneda. Y Massa es más kirchnerismo, y en esto se centró Milei en ese debate, que no se dejó nada al aire, y en el sentido de que incluso ofensas hubo y dimes y diretes de una manera bastante chocante para muchos que tal vez no están acostumbrados a un debate político. El pueblo actualmente, como dije, muchos millones de argentinos consideran que continuar con Massa es seguir con lo mismo, y al parecer, a pesar de que los sondeos van bajando en cuestión de popularidad en las encuestas de Javier Milei, cada día van bajando, quieren dar, a pesar de esto, una oportunidad a este díscolo libertario que apuesta por la destrucción de ciertos estamentos que forman parte del Estado, como el Banco Central argentino. La gravedad de la crisis económica solo es comparable actualmente a aquella que sucedió en el año 2001 y que todos ustedes recuerdan, y que terminó con las revueltas populares que eyectaron del poder a Fernando de la Rúa. Por eso son tan importantes los debates políticos que debieran llevarse a cabo en cada sociedad que se precie de democrática. Los debates son importantes porque constituyen un marco democrático para proveer información a los electores y mostrar las diferencias políticas entre esos candidatos. Este es un brevísimo análisis que lo pude extraer del CIPEC. El CIPEC es una organización, es un centro de implementación de políticas públicas para la equidad y crecimiento, que tiene como función propiciar debates políticos y monitorearlos para un mejor entendimiento dentro de los votantes. En muchos países, ustedes saben, en ciertos países se convirtió ya en un rito el asunto de celebrar debates políticos. Por ejemplo, en América Latina,
Los primeros debates presidenciales se dieron en Venezuela y en Brasil, por allá por la década del 60, y luego esta práctica se extendió a otros países de la región. Hoy 4 países tienen una ley que obliga a organizar un debate presidencial en Latinoamérica. Por ejemplo, Colombia, Costa Rica, Brasil y por ende Argentina. Aunque en Argentina la ley es más reciente, hablamos del año 2015, donde se aprobó la ley y se llevó a cabo el primer debate presidencial. Lo importante de todo esto, de ese debate que pudimos observar y que usted puede buscarlo gracias a YouTube, gracias a las redes sociales, es que a esos debates políticos hoy día, cosa que no ocurrió cuando comenzaron los debates en la década de los 60, obviamente, es que no existía el factor de las redes sociales y que juega un lugar preponderante en esta situación. Hoy esos debates electorales, las redes sociales inciden en esos debates y se convierten en eventos mediáticos. Usted ya no tiene que estar, obviamente, frente a un televisor observando el debate. Usted puede estar en la playa, en un río, tomándose una copa de vino, o puede estar en un restaurante, gracias a estas redes que usted la tiene en el bolsillo o en la cartera, a la tecnología. Son eventos que ya se han convertido en eventos híbridos, donde millones de personas siguen a doble pantalla, si hace falta, viéndolos simultáneamente, como comenté, en las televisiones y comentándolo a la par en las redes sociales, y que también a la par van sucediéndose una serie de fotografías de asuntos que no se ven en televisión, pero que sí suceden tras bastidores, en las pausas. Y bueno, eso es un factor importante que incide en lo que es el desarrollo de un debate político. Un debate tiene 3 características que diferencian a estos eventos híbridos. Por ejemplo, entre la audiencia, los actores no políticos, que son como personas de la sociedad civil o líderes de opinión, por ejemplo, estos juegan un rol cada vez más importante en la transmisión de mensajes en esas redes sociales. Y 2, un factor que está ya dentro de las redes es el humor. Sí, así, aunque usted no lo crea y lo sepa también, el humor es una herramienta a la que se apela cada vez más para expresar ideas políticas que logran entre la ciudadanía un gran nivel de penetración en las redes sociales. Es como se le llama la memificación de los debates. Y sí, es importante que se realicen debates y ojalá que esa ley de realizar los debates políticos que se aprobó en varios países de Latinoamérica pueda suceder en los países restantes del continente donde todavía no se realiza un debate político. En Santo Domingo hace más de largas décadas que uno no observa un debate político y nos enfrentamos a elecciones presidenciales el año que viene, como también sucede en otros países, y yo pienso que es hora ya de que las autoridades y el gobierno de turno abogue el Congreso para que se aplique esta ley por obligatoriedad de realizar debates políticos para que así la ciudadanía pueda analizar todos estos factores que valen la pena para uno tomar una decisión a la hora de emitir un voto, aunque sea, como sucede en muchos países, para más de lo mismo. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Continúe a 100 metros por la avenida Qué lo que con Qué lo que. En 200 metros preparan un desayunito que da la hora. Gire a la izquierda en el Corito Guaguaguá. En la rotonda, tome la segunda salida. Manito, te dije que tomaras la segunda salida. A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, Oficina de Representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La sequía es uno de los grandes dolores de cabeza que tienen y nos advierten con más frecuencia en la actualidad los ambientalistas, los ecologistas. Nos estamos quedando sin agua. Usted que ya se bañó, que pudo cepillarse sus dientes, donde quiera que usted me esté escuchando, tenemos escasez de agua y el asunto va a peor, sobre todo por el cambio climático, el calentamiento global y, ojo, las nuevas instalaciones de las grandes tecnológicas están disparando su consumo de agua. Sí, el de usted, sobre todo en las grandes ciudades y los estados, en Estados Unidos, valga la redundancia, donde se encuentran la base de las mayores casas tecnológicas. Sí, aunque usted no lo crea, es así. El de Google, por solo mencionar un ejemplo, aumentó un 20% el año pasado y el de Microsoft un 34%. El aumento se explica en las computadoras de alta potencia que alimentan los modelos de inteligencia artificial, como lo es el archifamoso ChatGPT, que tanto usted ha oído hablar. Y sí, también las grandes casas de tecnología están incidiendo en el consumo desproporcionado del agua, de ese preciado líquido que ya escasea en muchos países del mundo. La amenaza de las restricciones hídricas pende, por ejemplo, sobre los 15,000 habitantes de Dallas, que es un pueblo en Oregón, donde una cuarta parte del recurso es gastado por un centro de datos de Google. Escuchen bien. Algo también muy similar ocurre en Arizona, en Utah, en Carolina del Sur e incluso en Países Bajos, en los Países Bajos en Europa. No es un caso aislado en Estados Unidos, que concentra en torno a un 30% de todos los centros de datos del mundo. Un 30%, anoten esa cantidad. Como dije, Arizona, Utah o Carolina del Sur conocen muy bien la insaciable sed de este tipo de infraestructura. Por ejemplo, en los Países Bajos, donde Microsoft se vio envuelta el año pasado en un escándalo al conocerse que una de sus instalaciones consumía 4 veces más de lo declarado en un contexto de sequía mundial. O también el ejemplo en Alemania, para yo citar Europa y no quedarme solo en Estados Unidos, donde las autoridades de Brandenburgo negaron los permisos a Google para que construyera un centro de datos en la región al considerar, escuchen bien, que una gigafactoría de Tesla ya consumía demasiada agua. Ustedes están escuchando. Entonces, ver series en streaming tan de moda desde hace unos 15 años, por ejemplo, usar aplicaciones online como la que usted y yo usamos, que no estén, por ejemplo, instaladas en el celular o en el móvil, guardar fotos en la nube es posible gracias a una infraestructura mundial que consta de una gran amalgama de centros de datos y de más de 1 millón de kilómetros de cableado. La creciente complejidad de este asunto y de las aplicaciones que se usan diariamente y que exigen más potencia y mucho más potencia de cálculo, todo esto se traduce en legiones, en una cantidad innumerable de ordenadores funcionando a una máxima potencia día y noche, cuyo consumo energético ya representa como mínimo el 2% total mundial. Escuchen bien. Y obviamente, para que esa legión de máquinas, de computadoras a gran escala, no se sobrecalienten
como le pasa a cualquier tipo de maquinaria, porque al fin de cuentas, señores, hablamos de máquinas, hace falta refrigerarlas. Se puede hacer con sistemas de ventilación similares a los que usan los ordenadores personales, pero también, y que obvio es más barato, enfriar los procesadores con agua. Es más barato, pero es más peligroso para el resto de las sociedades. La sed que tienen estas grandes empresas de tecnologías que conocemos todos, cada día va en ascenso. El consumo de agua de Google, como dije, aumentó un 20% solo el año pasado. Esas son cifras aportadas por ellos mismos. Microsoft, dueña de un 75% de OpenAI, que es inteligencia artificial y que son los creadores del chat GPT, lo hizo en un 34% en el mismo periodo, y estamos hablando del año pasado. No se contempla aquí el agua consumida en la generación de la electricidad que alimenta a los servidores ni en los procesos de fabricación del hardware. Vamos a añadir a Amazon, que junto a las dos anteriores controla casi la mitad de los hipercentros de datos del mundo, que cuentan, imagínense ustedes, cuentan con más de 5,000 servidores en toda una red global, cuya filial AWS lidera el mercado de la computación en la nube. Ellos han preferido no aportar datos sobre lo que cité anteriormente. Pero ya usted sabe, por si desconocía, que las grandes empresas de tecnología necesitan más agua para refrigerar la legión de ordenadores que nos dan a nosotros la posibilidad de usar nuestra tecnología, las aplicaciones, guardar fotos, usar WhatsApp en nuestro celular. Y todo eso tiene y tendrá sus consecuencias. Esto es otra cosa más que se agrega, otro factor más que se agrega a la situación y a la escasez del agua. Esto es un tema que hay que desarrollarlo y hablar al respecto, porque es importante que la gente sepa que estas grandes compañías, como están sucediendo en estas grandes ciudades de los Estados Unidos, están consumiendo el agua más que los propios habitantes de esas ciudades. Y por ejemplo, en ese pueblo que yo cité, los vecinos de Dallas, que es un pequeño pueblo de Oregón, viven en esa paradoja, pese a que la localidad está a pie del caudaloso río Columbia. Tienen un clima desértico. Las precipitaciones aquí son escasas. Y recuerden ustedes que hace 2 veranos, esta gente, esta zona de allí, llegó a los 48 grados. La amenaza de las restricciones de agua pende sobre los 15,000 habitantes de ese pueblo desde hace mucho tiempo. No es de ahora. Y por eso la mayoría de los ciudadanos allí están disgustados, porque se enteraron a principios de año que más de un cuarto del consumo total del agua se lo apunta un centro y lo consume un centro de datos de Google. Este es otro factor, repito e insisto, que se agrega a los demás factores para la escasez de agua que tenemos en la actualidad. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Continúe a 100 metros por la avenida Qué lo que con Qué lo que. En 200 metros preparan un desayunito que da la hora. Gire a la izquierda en el corito guaguaguá. En la rotonda, tome la segunda salida. Manito, te dije que tomaras la segunda salida. A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, Oficina de Representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Recientemente encontré un artículo de la periodista Milagros Pérez Oliva en el periódico El País, que me dejó
e imagino también a todos los que han podido tener acceso al artículo, titulado Más tragedias de las que podemos soportar. Cuando leí el titular, ya imaginé de qué iba el contenido del mismo. Y quiero leerles, quiero comentarles ciertos aspectos. Hay una frase que se viene escuchando desde hace un tiempo y es: ya no soporto ver las noticias. Incluso yo conozco personas que prefieren ni abrir los periódicos, ya sea en físico o en papel, o mirarlos por el celular o la computadora. Y es que para nadie es un secreto que la sucesión de tragedias está provocando una sobrecarga informativa de alto contenido emocional. En este artículo de Milagros Pérez Oliva, ella cita que hace unos días Sara Barbeira, directora del Comité de Emergencia creado por organizaciones humanitarias para coordinar las respuestas a las crisis, que dice: cuando una tragedia deja de ser noticia, se desploman las donaciones. Si no hay imágenes, no hay respuestas. Pero el problema que ahora tenemos no es de falta de imágenes, sino de un exceso de imágenes. Venimos y aún estamos en la guerra de Ucrania, que lleva año y medio. También venimos de los terremotos de Turquía, Marruecos, Afganistán. Y ahora, como si no hubiese necesidad de más nada a nivel de tragedia, coronamos desde el 7 de octubre con este genocidio que se está llevando a cabo en Palestina. Un genocidio que fue provocado, como ya también hemos mencionado anteriormente, por el grupo de milicias Hamas, que es un grupo terrorista, que invadió la zona sur de Israel cuando se estaba desarrollando en un apartado de esa área un concierto al aire libre a tempranas horas de la mañana y asesinó así a más de 1,200 israelíes jóvenes que estaban allí. También penetraron en kibutz. Los kibutz son una especie de aldeas de esas zonas del sur de Israel que colinda con Gaza. Es decir, a todas las tragedias que ya hemos vivido hay que sumarle este genocidio. Ciudades destruidas en la Franja de Gaza, cuerpos molidos, destruidos, gente que huye despavorida, sin luz, sin agua, sin comida, donde los hospitales están siendo bombardeados y solo queda uno al día de hoy en pie que tenga luz eléctrica. Y todas esas imágenes están en las redes sociales, están en su teléfono y usted las puede ver. Pero lo que dice Sara Barbeira es exactamente lo que muchos pensamos. Hay un exceso de imágenes. La proliferación de conflictos y desastres naturales que llegan a nuestros teléfonos, a nuestras vidas, no paran de crecer. Y es una exposición diaria al sufrimiento que se ha incrementado exponencialmente por dos razones. Y esto es lo importante. En primer lugar, el territorio que exige nuestra atención ya no es, como ocurría no hace tanto tiempo, el entorno inmediato o más próximo. Desde que tenemos tecnología, en cualquier momento un suceso se puede desarrollar y usted se entera en el instante que está sucediendo, porque ahora todo el mundo graba, ahora todo el mundo hace fotos. En cualquier lugar del mundo, no importa lo lejano o lo cercano donde suceda esa situación. Cuanto más inesperado y dramático es el suceso, más espacio ocupa en los medios de comunicación y en las redes. Y en segundo lugar, cita en este artículo Milagros Pérez Oliva, porque en el mundo globalizado cada vez es más frecuente que nos veamos golpeados por situaciones de excepcionalidad y amenazas globales que afectan a lo que hasta ahora era el núcleo de nuestra seguridad colectiva, el convencimiento de que disponemos de capacidad suficiente para dominar la naturaleza y responder
ante cualquier contingencia que se nos presente. Y esa naturaleza, es importante recalcar que está enfadada, está incómoda, está molesta con el ser humano, con nosotros. Hemos perturbado, desquiciado tanto el clima que los desastres naturales acechan por todas partes y nadie está seguro en ningún lugar. A eso usted suma todo lo mencionado de las tragedias de las que he citado anteriormente. Y usted se preguntará, ¿dónde ha quedado la guerra de Ucrania? Desde que estalló el drama de Oriente Medio nueva vez, ¿usted nota que se habla de la guerra de Ucrania? Pues ahí está el asunto, esa guerra continúa, pero de repente se ha vuelto silente. Poco espacio en la prensa internacional, en las redes, porque ahora las imágenes que vemos es del genocidio en Palestina. Y esto es precisamente lo que el presidente de Ucrania, Zelensky, dijo recientemente, y teme perder el apoyo militar y la ayuda internacional porque esa guerra de él, de Rusia y Ucrania, también depende de la atención que se le preste a los medios. Como todo conflicto, como toda guerra. Pero ha disminuido la propagación de noticias de entre Rusia y Ucrania para darle más cobertura a la guerra, porque es una guerra, de este nuevo episodio dentro de esta guerra en Oriente Medio. Es esa saturación la que nos paraliza, las que nos consume y de la que nosotros tenemos que saber realizar el filtro necesario y lo que no debe nunca quitarnos la sensibilidad, porque de nuestra capacidad de reacción depende muchas veces que esos conflictos se encaucen y los que sufren puedan salir de ese infierno. Y uno está hablando de grandes situaciones, pero esto se puede llevar a cualquier tipo de sucesos en cualquier sociedad. Cuando nosotros como internautas, lectores, ciudadanos, perdemos la capacidad de asombro frente a una barbarie, a un suceso trágico, es peligroso. Hay que tratar de filtrar y de saber lo que uno ve a través de las redes sociales para uno conservar un poco de paz mental. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Continúe a 100 metros por la avenida Qué lo que con Qué lo que. En 200 metros preparan un desayunito que da la hora. Gire a la izquierda en el Corito Guaguaguá. En la rotonda, tome la segunda salida. Manito, te dije que tomaras la segunda salida. A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, Oficina de Representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Recuerden que pueden escuchar cuando usted desee los episodios pasados de Cuarto de Ensayo en las distintas plataformas digitales de su preferencia desde cualquier dispositivo digital. Gracias por estar aquí en este Cuarto de Ensayo, en este rinconcito para pensar. Cuarto de Ensayo es una producción de AGC Communications, conducción y dirección general Dunia de Wind. No olvides suscribirte y compartir nuestro contenido cuando nos escuches por la plataforma de tu preferencia. Déjanos tus comentarios a través del correo cuartodeensayopodcast@gmail.com. Cuarto de Ensayo fue una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos.